Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público Privado CIP. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes al Diplomado de Fluidoterapia en Pequeños Animales. El módulo que se va a desarrollar el día de hoy se titula Deshidratación y mantenimiento en pequeños animales. La ponente a cargo el día de hoy es la doctora Ángela Parra González desde Colombia. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que la doctora solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan, los va a responder la doctora al final de la ponencia. Buenas noches, doctora Ángela. Le doy pase a su ponencia. Hola, muy buenas noches para todos. ¿Me confirman si me ven y me escuchan, por favor? Sí, doctora, se la puede ver y se le escucha muy bien. Vale, muchas gracias. Ya comparto la pantalla. Por favor, les hago la recomendación de que me apaguen los micrófonos y las cámaras para comenzar con la ponencia. Bueno, entonces bienvenidos a todos. Como lo dijo mi compañera, entonces la clase de hoy es sobre cálculo eh, respecto a la deshidratación y mantenimiento en pequeños animales. Respecto al temario, tenemos 5 ítems, el cual es la fisiología del agua y electrolitos en el organismo animal. El segundo son signos clínicos de deshidratación en pequeños animales. El tercero es cálculo de requerimientos de mantenimiento de sus líquidos. Cuarto, manejo de deshidratación en diferentes escenarios. Y último, un caso clínico con análisis y discusión. Entonces vamos a empezar con el primer ítem, que es la fisiología respecto a la parte electrolítica. Entonces, una pequeña introducción antes de empezar. ¿Por qué es importante pues la hidratación en pequeños animales? Entonces, lo que nos hace importante es cómo saber conllevar y elegir para la administración de un diagnóstico referente a un paciente con deshidratación. Entonces, es importante la terapia de fluidos, ya que contribuye como tal a la base fundamental del tratamiento del paciente en urgencia o cuidado crítico o enfermo, por lo que se conocen sus indicaciones como diferentes tipos de fluidos disponibles, rutas y vías de administración, cálculos de volumen a administrar y la aproximación correcta a la aproximación clínica. Entonces, todo va muy de la mano en cómo nos llegue nuestro paciente en conjunto con su historial y anamnesis, que nos va a comentar nuestro propietario y nuestro paciente, cómo lo veamos en la inspección física. Entonces, empezamos con la fisiopatología o la fisiología respecto al agua y electrolitos. Entonces, antes de empezar, les voy a dar una pequeña introducción de lo que debemos tener en cuenta y qué líquidos corporales debemos tener en cuenta y cómo funciona cada uno de ellos y cómo lo podemos encontrar. Entonces, el agua normalmente es el componente corporal de mayor porcentaje y forma parte de los líquidos corporales en conjunto con los solutos disueltos en ella. Entonces va a ayudar a mantener la parte del volumen y su composición relativamente constante y estable. Entonces, esta constancia y esta estabilidad se va a componer específicamente pues del volumen, el cual se va a llamar homeostasis, que en la fisiología griega, homeo significa similar y éstasis significa estabilidad. Entonces, las funciones fisiológicas del agua
referente en cualquier organismo, me refiero en pequeños animales, caninos y felinos. Entonces, tenemos que está dividida en un porcentaje de 5 ítems, ¿sí? Entonces, el primero va a actuar como solvente de numerosas sustancias. Porfa, me apagan los audios. La otra funcionalidad es generar hidrólisis, el cual tiene tres funciones. Entonces, esta hidrólisis se lleva a cabo por la parte de las proteínas, carbohidratos y grasas, en la cual se compone con lo que el paciente consume a diario en su dieta. La otra pues es la regulación de la temperatura corporal, que se lleva a través pues de la parte de la piel. En este caso, recuerden que la piel tiene tres capas. En este caso tenemos la epidermis, dermis y hipodermis, las cuales son capas que nos ayudan a generar la termorregulación y aparte a recolectar el agua. Me refiero a nuestros pacientes eh, cuando tienen sudor, entonces empiezan a transpirar más de lo normal en algunas ocasiones, aunque estas transpiraciones se ven más que todos en grandes especies, ya sean equinos y en bovinos. En pequeños animales, normalmente estas sudoraciones se ven más que todo en la parte pues de la trufa y las almohadillas, cuando están resecas o cuando están húmedas o cuando hay hiperhumedad, o en la parte lagrimal de los ojos. En la parte medial que empiezan con un lagrimeo constante que me indica que de pronto hay un proceso de termorregulación del paciente referente a una parte fisiológica de alguna enfermedad. También en estas funciones van a participar el transporte de desechos en su excreción. En este caso también va muy de la mano con la parte de la piel, con las anteriores capas que les mencioné. En conjunto, pues ahí hay una gran cantidad de queratina, nutrientes, grasas, y en conjunto con otros electrolitos que nos ayudan a la correcta excreción a través pues de las células y la parte inmunológica de nuestros pacientes. Y también pues nos va a ayudar pues a absorber nutrientes con la ayuda pues de toda la parte sistemática de nuestras mascotas con el fin de mantener un equilibrio electrolítico completo. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta en la parte de hidratación de nuestros pacientes? Tanto en caninos y en felinos, el porcentaje total de agua es un 60%. En felinos puede ser, varía entre 40 a 60, ya que pues de pronto específicamente en algunas razas eh, el peso corporal por raza puede aumentar o disminuir. Más que todo es por eso. El porcentaje total del agua se puede componer o dividir de dos expresiones. Entonces, uno, el 40%, va a estar el agua corporal, que sería la parte intracelular. Entonces, allí esa parte intracelular se compone de diferentes iones, específicamente del potasio y del fósforo, que nos ayuda como tal a que este líquido intracelular se mantenga en pie. Tenemos otro líquido que va a ser el líquido extracelular, que se va a componer del otro 20% para ayudar a completar el total de líquidos, que sería el 60% anteriormente mencionado. Entonces, este total de líquido extracelular se va a dividir en dos porciones. Entonces, el 15% en espacio intersticial y el 5% en el espacio intravascular. El 20% total del líquido extracelular se va a componer de iones, en este caso van a ser sodio con cloro, que van a estar en la parte externa de la célula. Este mismo sucede tanto en caninos y en felinos. Entonces, para hablar un poco de cada uno de estos líquidos y cómo se forman, entonces es importante tener en cuenta lo siguiente. En cada uno de nuestros pacientes pueden perder la parte de líquidos extracelular, ya sea de parte fisiológica o de parte patológica. Entonces, en este caso, algo fisiológico que puede ser perceptible, entonces puede ser visible o normal. Entonces puede ser, ¿por qué? Porque el paciente de pronto tenga la parte geniturinaria, diferentes micciones o diferentes deposiciones de materia fecal. Aparte, pues un paciente que de pronto tiene alto rendimiento, ya sea de atletismo o que todo el tiempo pues el propietario lo esté sacando al exterior, pierde el líquido total con el fin de mantener esa termorregulación que anteriormente les mencioné,
del círculo a nivel de las funciones del agua. Entonces es algo fisiológico, ¿vale? Patológico que podría ser. Entonces, o que no es perceptible, entonces uno, pues la respiración con vapor inexpirado, entonces me refiero que hay un esfuerzo a través de la respiración, que el paciente le está costando esta respiración, entonces por ende su sistema inmunológico va a actuar de forma incorrecta. Entonces va a aumentar su temperatura, las mucosas se tornan secas o en algunas ocasiones hiperexudación, pérdidas como vómito, diarreas, eh, secreciones, eh, ya sean secreciones nasales o oculares, de moco o que presenten tos, que estas tos vienen con expectoraciones con flema. Entonces, ahí ya me indica que hay un proceso patológico por enfermedad y que se está perdiendo líquido a través de estas pérdidas. Y mayormente en caninos y en felinos, las más conocidas son por vómitos y diarreas. O la otra es cuando los pacientes dejan de consumir cualquier tipo de alimentación o bebida, entonces van a perder las kilocalorías y los nutrientes que el paciente debe consumir diario para regular su estabilidad a nivel electrolítica y celular. Entonces, anteriormente les mencioné que el porcentaje que debemos tener en cuenta es un 60%, que es un 40% del líquido intracelular y un 20% de líquido extracelular. Entonces, el primer líquido que es intracelular se encuentra normalmente o corresponde en la parte interna de cada una de las células y va a corresponder específicamente dos tercios de partes de líquidos corporales en el cual se encuentran unas secreciones metabólicas. En cambio, el líquido extracelular se va a componer de un tercio de líquidos corporales, el cual va a ser el vehículo de intercambio pues de todas las partes de las sustancias para que todas estas partes celular sean necesarias para excretar y producir de forma correcta la secuencia del metabolismo. Entonces, este líquido extracelular se va a subdividir, como les dije anteriormente. En este caso les expliqué de dos. Entonces, acá hay otro que sería el líquido intersticial o la parte linfática, el líquido vascular o plasmático y líquido transcelular. Entonces, vamos a hablar de cada uno de ellos para que me entiendan un poco mejor de dónde proviene. Entonces, el líquido intracelular, o perdón, intersticial o linfa, es aquel que nos va a cubrir toda la parte de la célula de los tejidos corporales, que está dentro del grupo en el cual produce o incluye la parte linfática. ¿Por qué? Porque en esta parte forma a partir del líquido intersticial gracias a los vasos linfáticos que drenan este fluido. Entonces, la parte de linfática también se compone con los leucocitos. Recuerden que los leucocitos son los glóbulos blancos, que son las primeras células de defensa que actúan cuando de pronto hay un proceso inflamatorio o infeccioso. Y se componen de cuatro grupos que son neutrófilos, linfocitos, monocitos y eosinófilos. Entonces, en condiciones normales, los capilares linfáticos producen linfas hasta las venas cavas, que son más que todo por la parte inmunológica de nuestro paciente. Entonces, de allí se va a obtener este líquido intersticial o linfático a través de los leucocitos o los glóbulos blancos. El líquido vascular o plasmático, este caso, se obtiene a partir de la sangre líquida en las que están disueltas sustancias orgánicas eh, e inorgánicas, en el cual son sometidos algunas células o algunos elementos, en este caso son los eritrocitos, que serían los ya incluimos la parte de los glóbulos rojos. Recuerde que los glóbulos rojos necesitan hemoglobina para solventar el oxígeno en sangre y por ende también la parte de los trombocitos, que sería la parte de plaquetas. Y también actúa anteriormente los leucocitos, que son los glóbulos blancos. La función del plasma va a ser el intercambio entre el comportamiento intersticial que va a rodear las células del tejido con el medio al exterior. Entonces, por esto es importante pues la parte líquido vascular o plasmático, que aparte pues no va a incluir en esta ocasión los glóbulos rojos. El líquido intracelular, como tal, son todos los fluidos orgánicos
especializados que se encuentran separados por un tipo de sistemas y de membranas fisiológicas. En este caso, pues sería el humor acuoso, el humor vítreo, que va a quedar en la parte ocular de nuestros pacientes, la cápsula articular, que son las que ayudan como tal a cubrir la parte de las articulaciones para que em, cada articulación no vaya a generar algún roce y por ende el paciente deje de caminar o genere pronto artritis a futuro. Entonces estos líquidos son los que ayudan como a encapsular y a proteger y en conjunto a amortiguar. El líquido encefalorraquídeo, que más que todo queda en la parte del sistema nervioso central. Entonces, como tal, si ven cada uno es como para ayudar a cubrir y amortiguar cada uno de estos órganos en conjunto pues con sistemas para que haya alguna protección sistémica y que el paciente pues no tenga de pronto alteraciones. Entonces, eso se compondría la parte del líquido extracelular y allí es así como se funciona o se divide la fisiología a nivel sistémico de nuestros pacientes que debemos tener en cuenta. Entonces, hablamos ahora del segundo ítem, el cual son, cuáles serían los signos clínicos de nuestros pacientes con deshidratación. Entonces, en este caso, como lo mencioné anteriormente, es importante tener en cuenta una buena consulta médica con nuestro paciente. Entonces, la anamnesis es importante, descripción cronológica de la enfermedad. Entonces, cantidad y frecuencia. ¿Hace cuánto tiempo mi paciente está presentando estos signos y cada cuánto presentan la frecuencia? Si son 2 horas, cada 3 horas o día por medio. Entonces, en este caso hablamos de pronto de vómitos, diarreas o qué pérdidas fisiológicas ha tenido mi paciente. Y respecto a esto, el cuerpo, ¿cómo se comporta para sobrehidratar mi paciente y que no se deshidrate? Si yo como propietario le suministro algún tipo de medicación, si el paciente de pronto después de vomitar consume mucha agua, o si mi paciente no consume agua, yo como propietario le suministro algún electrolito para compensar la pérdida, o si mi paciente pues no consume nada, no le doy nada y presenta una anorexia progresiva en el cual pues ha perdido bastante peso y no consume ningún alimento. Es importante conocer toda la edad y la historiología cronológica de mi paciente. Dependiendo si es cachorro o adulto geriátrico, conocer el nombre, la edad, el sexo y la raza en conjunto con otros datos que son propios de mi paciente. Eh, algo muy importante, el peso. Si mi paciente pues llegó pesando 3 kilos o anteriormente pesaba más o ahora pesa menos, sí es importante tener en cuenta el peso. Entonces, teniendo una buena anamnesis, paso pues a examinar mi paciente, una revisión física. Y allí voy interpretando qué de pronto diagnósticos diferenciales puedo llegar a obtener. Entonces, uno es importante observar las mucosas. Entonces, pueden llegar los pacientes con este tipo de mucosas. Entonces, uno son mucosas congestivas, pero recuerden que las mucosas deben estar húmedas para yo saber que mi paciente se hidrata en conjunto con el retorno cutáneo y retorno capilar. Entonces, en este caso, la primera mucosa se ven mucosas congestivas. Entonces, cuando están mucosas congestivas, me refiero a que de pronto están muy, muy rojas y que tienen algunas petequias, como se observan ahí de color rojo, y al momento de yo hacer el retorno del pliegue capilar es mayor a 3 segundos. Entonces, normalmente este retorno de pliegue cutáneo, perdón, capilar, el normal debe ser inmediato o a 2 segundos. Si supera estos 2 segundos o hasta 3 o hasta 4, ya me indica deshidratación. Las mucosas como tal de la primera imagen son congestivas, me indica que son patológicas. Normalmente este tipo de mucosas son más que todo cuando son problemas cardíacos, que mi paciente de pronto le esté fallando la parte cardíaca o cardiovascular, que tenga algún tipo de alteración de trombocitopenia, cardiomiopatía dilatada, que el corazón no me esté bombeando de forma correcta, podemos llegar a pensar en este diagnóstico diferencial. Cuando las mucosas están pálidas, como se ve en la segunda imagen, eh, están totalmente frías, secas y que su retorno de pliegue capilar demora más de 2 segundos. Ya es un paciente de pronto que necesite, llegado el caso, transfusión sanguínea,
¿Por qué? Porque el cuerpo de pronto hace mucho tiempo está presentando este tipo de deshidratación y pues mi propietario lo trajo hasta después de 3 o 4 días, cuando ya vio que está totalmente decaído. Llegado el caso, podemos llegar a pensar que mi paciente, la funcionalidad de glóbulos rojos y blancos no están funcionando de forma correcta o que tiene una enfermedad viral. Cuando las mucosas en la tercera imagen se tornan amarillas, totalmente amarillas, en este caso casi no se logra diferenciar el retorno de pliegue por el color, porque en este caso toda la mucosa está amarilla y el retorno no logra obtener un color un poco rojo o blanquecino, sino está totalmente amarillo. Puedo llegar a pensar que mi paciente pues tiene ya una deshidratación severa y que la parte hepática le puede estar generando alteración, porque los conductos biliares y la parte vesicular están obstruidas o más que todo en felinos cuando no consumen concentrado o alimentación por más de 2 días. Generalmente pues presentan una lipidosis hepática en conjunto con las enzimas, en este caso específicamente funcionalidad y estructuralidad hepática, AST, ALT, globulinas y albúminas son las que me pueden estar generando este tipo de alteraciones. Cuando las mucosas se tornan cianóticas, que son de color morado, me indican que ya hay un proceso respiratorio o de oxigenación inadecuada de mi paciente y que la deshidratación en este caso puede ser más severa, riesgosa, porque ya me puede estar generando un síncope, un SID o un problema respiratorio en la oxigenación con la hemoglobina que anteriormente les comenté, que me puede estar generando este tipo de alteración. En la en la quinta imagen que ya se ve mi felino, es el otro signo clínico que yo puedo observar. Entonces, el retorno de pliegue cutáneo. Si yo hago de pronto esta tensión en la piel y queda totalmente quieta, ya me indica que tiene una deshidratación muy severa mi paciente, aparte pues de las mucosas. Lo otro, que mi paciente todo el tiempo pues tenga algún babeo constante, su baba es muy espesa y tenga de pronto reflujo constante de una baba blanca. Eso me indican estas tres imágenes que les explico, que están observando en pantalla, son las primeras que me indican que mi paciente tiene alguna deshidratación. Aparte, pues es importante evaluar la frecuencia cardíaca, cómo está su pulso, cómo está la frecuencia respiratoria, que son los signos básicos y fisiológicos en conjunto con la temperatura, y tiempo de retorno capilar y cutáneo. Los otros signos, pues puede ser jadeo intenso, pérdida de elasticidad de la piel, que les hablé anteriormente, vómitos, en algunos pues tienen diarreas, pueden ser totalmente líquidas, con deposiciones fétidas o blandas, eh, reducción de los niveles de energía o letargo. En este caso pues mi paciente se deja manipular bastante. Al momento pues de yo de pronto mantenerlo de pie, el paciente se torna acostado, no se levanta de su posición y todo el tiempo pues está cansado. Pérdida el apetito, la parte de como les comenté, de la parte de la trufa y las almohadillas o la nariz, esto se torna cuarteada y seca, por lo mismo porque no hay alguna hidratación. Encías secas y pegajosas, como les mencioné, las cuatro explicaciones de las mucosas en la primera imagen, y saliva espesa. Normalmente tienden a verse de esta posición, que todo el tiempo salivan y salivan y salivan. Y a lo último tienen un esputo bastante espeso, como se evidencia así ese vómito que no es de pronto de comida ni de agua, sino es pura baba. Entonces, lo que me indica que el paciente me está generando un proceso de deshidratación severa, que ya puede ser secundario pues a una enfermedad que tenga el paciente de base, que en este caso pues es lo que nosotros debemos tener en cuenta como médicos veterinarios. Entonces, el tercer ítem, que es para los cálculos y requerimiento de mantenimiento de líquidos, es importante en primera instancia que sepamos cuáles son los tipos de deshidratación que debemos tener en cuenta de mi paciente. Entonces, en este caso, tenemos que tener en cuenta tres, que sería isotónico, hipertónico e hipotónico. Dependiendo de estos tres ítems para el cálculo, puedo saber qué tipo de elección de líquidos puedo implementar, ¿sí?
porque es importante que si el paciente de pronto está perdiendo fósforo y calcio, no le puedo de pronto administrar eh, cloruro y potasio, ¿sí? Entonces, por eso es importante mantener o tener en cuenta el tipo de deshidratación para saber qué pérdidas se está presentando y después de esto ya administrarle el cálculo de requerimiento y mantenimiento ideal para poder compensar a mi paciente. Entonces, en la primera, que sería las pérdidas de líquido isotónicas, normalmente, como se evidencia en la imagen, la parte de la célula se va a tornar inflamada, ¿sí? Con un aspecto relativamente circular, en el cual me indica que más que todo en este caso va a afectar los espacios intracelulares y extracelulares. Entonces, tanto interno como externo. Entonces, en este caso, la pérdida de fluidos corporales contienen pues agua y solutos de los líquidos intersticiales e intersticiales, por dentro y por fuera. Entonces, la osmolaridad en este caso permanece constante a pesar de que se reduce el tamaño del mismo. Entonces, tanto externo como externo tratan de mantener ese tipo de alteración de líquidos. A nivel hipertónico, la parte de la célula se va a tornar arrugada, ¿sí? Como se ve en la imagen. Lo que quiere decir que más que todo va a afectar o el paso de agua a nivel intracelular al extracelular. Entonces, no va a absorber la parte del agua interna, sino la externa. Entonces, se empieza a deshidratar la célula y se torna y se ve de esta manera. Entonces, en este caso, la hormona antidiurética, que es la productora tanto de orina y de regulación, se va a ver afectada. Entonces, los pacientes pueden empezar a orinar a goteo o en constante como si fuera una cistitis, ¿sí? En este caso, pero es más que todo por esta pérdida. Y la última, pues, es isotónica, entonces la parte de la célula se va a ver totalmente inflamada y no va a tener una figura totalmente compensada, sino de pronto puede ser irregular o totalmente circulada. Entonces, en este caso, el agua a nivel extracelular pasa a nivel intracelular completa para ayudar a compensar. Quiere decir que está totalmente eh, el líquido externo pasa al interno de una manera drástica, generando este tipo de alteraciones. Entonces, esto lleva a una pérdida total, más que todo, de iones de sodio y potasio, en el cual, pues, la célula se empieza a tornar de esta posición y disminuye la osmolaridad que normalmente tienen los pacientes. Entonces, teniendo en cuenta este tipo de deshidratación y observando las células, ¿cómo yo puedo calcular? Entonces, hay una tabla de porcentaje de deshidratación que quiero que pues tengan en cuenta. Entonces, hay una estimación con conjunto con los hallazgos fisiológicos que aparte para ayudarme pues al mantenimiento debo tener en cuenta. Si es un porcentaje de deshidratación o que el retorno de pliegue cutáneo capilar y los otros signos mencionados es normal, entonces pues por ende pues es una descripción a nivel de deshidratación casi ausente, ya que el examen clínico y físico pues es normal. Entonces, de pronto nuestro paciente no necesita una hidratación severa, sino una básica para ayudar a medicarlo con los medicamentos que yo como médico requiero para el caso de mi paciente. Si ya tiene un porcentaje de deshidratación de un 6 a un 4, de un 4 a un 6%, entonces en este caso con los hallazgos físicos pueden llegar a encontrar que tenga pues sequedad de las membranas mucosas. En este caso les dije al nivel de la trufa y la parte de los pulpejos. El paciente pues no presenta jadeo ni ningún tipo de taquicardia y una ligera pérdida de la elasticidad en la parte del retorno del pliegue cutáneo, que es difícil de detectar, pero de pronto hay algún tipo de deshidratación. Ya cuando hablamos de un 6 a un 8%, entonces el retraso es ligero o moderado del retorno del pliegue cutáneo, sequedad de las mucosas, ligera taquicardia, que es un aumento de la frecuencia cardíaca, y presión del pulso normal, y pues en este caso pues puede ser mayor a 3 segundos la deshidratación.
Cuando hablamos de un 10 a un 12%, el retraso, pues en este caso ya va a ser moderado a marcado, ya que el retorno de pliegue capilar es mayor a 4 segundos, tiene las mucosas y la trufa y la parte de los pulpejos totalmente secos, su coloración se tiende a tener pálida, la lengua de pronto cianótica o seca, agitada, y de pronto puede llegar a que el paciente presente algún shock por compensación de algún tipo de hipovolemia que me puede estar presentando por compensación de la deshidratación. Si es mayor a 12%, entonces en este caso el retorno del pliegue cutáneo y capilar se queda totalmente la piel donde yo la dejo, así como se veía en la anterior imagen. Ya empieza con shock hipovolémico, taquicardia, pulso débil y dificultad respiratoria. Y los dos últimos, que son los más críticos, igual el 12 ya es crítico, en un 14%, entonces el paciente ya pasa de tener un grado de pronto marcado a gravedad de forma extrema. Y la 15 pues ya el paciente en este caso puede llegar en un estado casi irreversible y que el paciente pues no tenga algún tipo de retorno, convulsione y pues pérdida y muerte pues del paciente por culpa de pronto de deshidratación o alguna patología. Entonces, en conjunto con la anterior clasificación eh, de deshidratación y calculando la tabla para saber qué porcentaje de deshidratación va a tener mi paciente, si puedo empezar pues como tal a realizar el cálculo y mantenimiento y requerimiento que necesita mi paciente. ¿Cuáles serían las vías de hidratación que nosotros o que hay disponibles y que son las más usadas? Tenemos la vía oral, que pues es la ruta más segura, que se puede utilizar cuando los pacientes de pronto no estén vomitando, ya que pues esta vía requiere que el paciente no tenga vómito, ya que si mandamos toda la medicación para la casa, el paciente en casa va a vomitar todo y pues no estamos haciendo ningún tratamiento. Llegado el caso de que no, pues puede llevarse con ingestión voluntaria o forzada o con sonda. Más que todo la sonda nasogástrica o esofágica se ve pues más que todo en felinos, cuando generalmente pues producen una lipidosis hepática o una triaditis por culpa de alimentación que no consumen de forma correcta. En conjunto con la hidratación, no solamente se hace endovenosa, sino oral. Si el paciente no consume alimento, el paciente no me está consumiendo las kilocalorías necesarias diarias para poder solventar cualquier tipo em, de requerimiento energético que quiera. Entonces, en este caso, si el paciente tiene vómito, está contraindicada este tipo de sondas, ya que de pronto se pueden broncoaspirar, que esa cantidad de pronto de vómitos, de saliva pase a nivel respiratorio y pues el paciente de pronto puede fallecer. Entonces, en este caso estaría contraindicada, pero es necesario mantener los kilocalorías diarias eh, en correcto estado para que el paciente no se deshidrate. La otra vía, pues la vía subcutánea, que más que todo pues se hace con deshidratación de pronto severa o que son de pronto hipoprofundos, pero como tal no nos va a lograr compensar una hidratación segura o completa, tanto como la oral o la endovenosa, ¿sí? Más que todo esta vía subcutánea es de pronto en pacientes que eh, ustedes quieren que esta vía de hidratación dure un poquito o un tiempo más prolongado en absorberse. Normalmente esto se realiza en pacientes que tengan de pronto algún fallo renal o que de pronto por recursos económicos no tienen para la vía de hidratación o para cancelarla. Entonces, se puede implementar esta vía subcutánea con dosis a nivel se pasa las tres capas, epidermis, dermis, hipodermis, y en conjunto con la parte muscular hay un espacio, entonces allí es donde se va a acumular todo este líquido, ya sea de lactato, cloruro de Ringer, que ya más adelante les explico. Normalmente en cada función que se realiza, dependiendo de lo que, el cálculo que ya más adelante les comento, cada función no debe sobrepasar de los 20 a 50 ml en esa posición. Entonces me refiero si les da un total de 100 ml, entonces lo ideal es repartir esos 100 ml en toda la parte dorsal de forma subcutánea en mi paciente. Entonces si son 100, entonces puedo realizar cuatro punciones cada una, perdón, 8 punciones, cada una de 25 bolos en cada posición.
y esta se va a reabsorber de pronto en un lapso, puede ser entre 8 a 4, de 4 a 8 horas en absorber, que es un poco más lento, pero para mantener mi paciente hidratado. Esa sería pues la vía subcutánea de utilidad llegado el caso. Pero si no resulta, pues la más segura y la más utilizada pues es la endovenosa. Más que todo cuando tienen pacientes vómitos, diarreas y un choque hipotensivo por deshidratación, eh, se puede llegar a implementar. Entonces, esta es la más significativa. Recuerden que las vías endovenosas tenemos dos yugulares, dos cefálicas, dos safenas y dos mediales inguinal, con el fin de pues poder abarcar cualquiera de estas venas para poder hidratar a mi paciente de forma endovenosa. ¿Cómo sería pues la parte del cálculo de requerimiento y mantenimiento? Entonces tenemos les tengo pues acá una explicación. Entonces, es importante pues el volumen tanto de líquidos y fluidos que requiere mi paciente diario para mantenerlo saludable. Entonces, va a ser un factor principal si mi paciente pues es adulto, a geriátrico, a cachorro. Entonces, en este caso, el factor de corrección varía. Entonces, si es adulto, el factor de corrección es 40 y si es en cachorros es 60. Entonces, en esta posición va muy de la mano con el peso de mi paciente. El total de corrección siempre va a ser en ml y cada 24 horas, que es el total de líquidos que yo voy a reponer en un día. Lo ideal pues es dejar a los pacientes hospitalizados para llevar un control más correcto. Entonces acá les tengo un mini ejemplo, de igual manera en el último ítems hay un caso clínico en donde les explico de forma correcta lo que les estoy mencionando en esta posición. Entonces, aparte del factor de corrección en caninos y en adultos, tenemos un volumen de pérdidas y el volumen total. Entonces, ya teniendo en cuenta el volumen del peso con el factor de corrección, vamos con el volumen de pérdidas. Entonces, en este caso, ya si son vómitos, diarreas o si de pronto tiene alguna hemorragia, tengo que tomarlo en cuenta como algo patológico que requiere un factor de corrección de forma de pérdidas patológicas. Por otro lado, el volumen total, normalmente pues se suman estas dos porciones que nos dieron, tanto el factor de corrección que es por cachorro o adulto, más el volumen de pérdidas, más el mantenimiento de mi paciente. En ese total lo puedo administrar un 40% a un 60%. Entonces, si llega el caso, mi paciente vienen, como les dije anteriormente, en la tabla de deshidratación, se llega con un hallazgo de deshidratación física de 12 o mayor a 12. Entonces, en este caso, mi paciente pues ya tiene un shock hipovolémico, un retorno de pliegue irreversible o un estado irreversible. Entonces se puede pasar esa cantidad que nos dio total en 8 horas para compensar mi paciente y el resto se puede dividir en 16, llegado el caso que lo requiera, ¿cierto? Si no, pues se puede evaluar durante 24 horas y cada hora pues pasarle el bolo correspondiente para poder hidratar. ¿Cuál sería de pronto la frecuencia o la fórmula que yo puedo implementar? Entonces, lo primero que debo implementar son los ml día, los ml el día, que sería ml kilo hora. Entonces, en esta ocasión se dividiría por las 24 horas que va a obtener el total de líquidos. Entonces, en este caso me explico. Dimos un valor total que fue la suma del factor de corrección, volumen de pérdidas y volumen de mantenimiento, ¿sí? En este caso nos da un valor de 2.400. Entonces, ¿qué pasa con esos 2.400? Tengo que observar cada cuánto se lo voy a implementar, si voy a implementar las de 8 a 16 horas o de 24 horas. Entonces, ese valor total me va a dar los ml por hora. Entonces, esto lo voy a dividir en 24, que son 24 horas por un día. Pero esas 24 horas tienen un minuto y un minuto tiene 60 minutos. Entonces, en este caso, eh, doy el valor total, que son los ml por 24 horas, dividido en los 60 minutos.
El otro paso que debo tener en cuenta es el macrogoteo o microgoteo. Entonces, dependiendo de mi paciente. El microgoteo son para pacientes que son de 1 a 10 kilos. Si mi paciente ya pesa de 10 a 20 kilos o hasta de más, necesito usar un macrogoteo. Entonces, allí nos va a dar el porcentaje de las gotas que van a requerir. Entonces, teniendo un paso total, que va a ser el valor total por minuto, lo divido por las gotas que voy a manejar, ya sea micro o macro goteo. Y allí nos van a dar las gotas segundo, el cual debo implementar para que mi paciente tenga una buena hidratación durante 24 horas o llegado el caso, si lo quiero dividir en terapia de choque, por 8 a 16 horas. ¿Por qué se divide en 8 en 16? Si ustedes suman 8 más 16, nos da un total de 24 horas. Pero ¿qué pasa? En esas 8 horas voy a implementar un poco más rápido los fluidos para compensar la deshidratación y el resto de 16 horas pues va a ser de mantenimiento de forma correcta. El manejo de deshidratación, lo ideal en cualquier tipo de pacientes es el monitoreo. ¿Por qué? Entonces, si anteriormente les mencioné que uno de los factores principales pues de la anamnesis va a ser el peso de mi paciente. Si yo tengo mi paciente llegado el caso de que tenga, les dije que llegue con un peso de 3 kilos, al tercer día o al segundo día mi paciente no puede estar pesando 7 kilos. Entonces me indica que estoy teniendo una sobrehidratación y que estoy manejando de forma incorrecta los fluidos. Entonces, ¿cuál es el tip que les doy para tener un buen manejo de deshidratación? Entonces, uno, pesar el paciente diario y restaurar el total de líquidos. Si yo tengo una deshidratación de un 8% a la semana, no tengo que estar implementando la misma deshidratación porque ya pasó mi paciente hospitalizado durante 6 días, por ende, pues él ya tiene que estar compensando o tiene que ya estar hidratado durante esos 6 días y no puedo implementar ese mismo cálculo, tengo que disminuir. En este caso, lo ideal es siempre valorar el paciente cada 24 horas. Entonces, ¿qué vamos a observar? La parte de las frecuencias, entonces ya sea la frecuencia cardíaca y respiratoria, si tiene alguna secreción nasolagrimal o si está de pronto vomitando. Si en algún caso, en algunas ocasiones genera sobrehidratación, entonces uno puede ser aumento del peso relevante, por otro lado, que tenga crepitaciones a la parte de la auscultación torácica y cardíaca en conjunto con sibilancias y estertores y por ende aumento de peso. Entonces, allí esta sobrehidratación es lo que me indica que estoy haciendo las cosas de forma incorrecta. Y por otro, que mi paciente genere edema. Entonces, ya sea edema interno por nivel pulmonar o abdominal o externo a través de la piel que se le inflamen los miembros anteriores o posteriores. Entonces, allí ya me indica que el paciente está sobrehidratado. Por otro lado, pues observamos la elasticidad de la piel, el retorno del pliegue cutáneo, color y humedad de las mucosas, frecuencias respiratorias y cardíacas, producción de orina. Esto es lo otro. Si mi paciente eh, estoy hidratándolo, ya sea por deshidratación isotónica, hipertónica o hipotónica, mi paciente debe eliminar el tipo de desechos para ayudar a su correcta deshidratación. Lo mismo que yo le puedo administrar endovenosa oral, mi paciente lo tiene que estar por ley descartar a nivel a nivel geniturinario por la orina o por sangre. Entonces, por otro lado, se retoman los exámenes sanguíneos, ya sea de pronto al siguiente día para mirar si hay alguna compensación de la deshidratación que se evalúa por el total de eritrocitos, que serían los glóbulos rojos, hematocrito y hemoglobina, para mirar si hay algún tipo de compensación con lo que le estoy administrando. O al tercer día, evaluar con muestras sanguíneas. Y por ende, si de pronto tiene alguna patología renal, hepática o pancreática, se puede tomar una bioquímica sanguínea completa o un perfil de salud para mirar si de pronto hay otro tipo de alteración y que si mi paciente necesita otro medicamento. Entonces, esta bioquímica sanguínea por lo menos se debe
Repetir a los 10 días si es cuidado crítico, hemático de pronto cada 24 horas o cada 3 días para evaluar la hidratación. Llegado el caso de que yo mi primer día le suministre una deshidratación del 8%, llegado el caso, un ejemplo, en la monitorización mi paciente pues se ve más activo, ya come, no vomita, no defeca. Entonces, tengo que reevaluar los líquidos con el fin de disminuir. Llega el caso de que se compense por 3 días de pronto deshidratación, que ustedes vean que ya el retorno de piegue cutáneo está correcto o con los ítems que les acabé de mencionar, podemos utilizar una fórmula básica que es diferente a la que les expliqué cuando es por proceso de deshidratación. Entonces, en esta fórmula básica es por ley lo que de pronto le tenemos que pasar a cualquier paciente que no nos llegue deshidratado, pero que necesite alguna medicación, ya sea de antibiótico o analgésico. Entonces, la fórmula básica es 30 por el peso más 70. Entonces, un ejemplo, 30 por el peso, mi paciente pesa 15 kilos, más 70, ese sería el total de líquidos que requiere durante 24 horas si llega de pronto sin deshidratación. O si tuvo una deshidratación del 8%, después de los 3 días ustedes dicen, no, mi paciente ya no necesita más líquidos, ¿qué fórmula debo implementar? Esa sería la fórmula básica que podemos implementar en estos pacientes. Hablamos de la elección de los fluidos para mirar con qué tipo de fluido puedo implementar o compensar la deshidratación. Entonces, tenemos dos grupos que son los cristaloides y los coloides. En este caso, los cristaloides son soluciones de agua y electrolitos que salen libremente para el comportamiento vascular. Y los coloides, más que todo, pues mantienen las células que son retenidas en el mayor tiempo, que sería la parte extracelular. Entonces, la parte de los cristaloides tenemos dos grupos. Entonces, si mi paciente tiene alguna deshidratación isotónica, tenemos la solución de salina, salina fisiológica, a un porcentaje de 0,9%. Eh, Tenemos lactato de Ringer y solución de Ringer. Por otro lado, si tiene algún cristaloide, tenemos un grupo cuando son deshidrataciones hipertónicas, más que todo es por hipoglicemias. Entonces, en este caso, tenemos la glucosa al 5 y al 50%. Y por último, las soluciones coloides de pronto pueden ser artificiales si de pronto mi paciente necesita alguna transfusión sanguínea o administración de algunas enzimas como albúmina o plasma, el cual pues lo va a obtener de sangre. Entonces, se puede realizar de pronto este tipo de coloides. Los cristaloides de elección, ¿en qué de pronto se pueden implementar? Como les dije, son para deshidrataciones isotónicas, el Ringer, el lactato y el cloruro de sodio. Entonces, está indicado para pérdidas de pronto cuando tengan acidosis metabólica o cuando tengan de pronto insuficiencia renal o que tengan vómitos, diarreas, poliuria o hipovolemia. Ya en la dosificación les expliqué cómo sacarlas, igual ahorita les hago un ejemplo para que de pronto me entiendan un poco mejor. Está contraindicado normalmente cuando tengan insuficiencia hepática, hipercalemia, eh, si necesita transfusión sanguínea, no se puede implementar de pronto estos líquidos allí. Pérdidas patológicas como insuficiencia cardíaca, hipertensión o acidosis metabólica. Hablamos de los otros líquidos que pues les había comentado. Ah, bueno, esta es otra marca isotónica, si de pronto se las coloqué por si de pronto en su país las manejan, que es el Esterovet. Más que todo es para terapias de mantenimiento cuando son deshidrataciones hipertónicas, con cobertura más que todo de energía, pero se suministra más que todo en cachorros, llegado el caso de que las tengan. Y está contraindicada en hiperpotasemia. El otro grupo que les mencioné es de deshidratación hipotónica cuando tienen hipoglucemia, entonces tenemos dextrosa del 5 al 50%. Entonces, más que todo, pues como les dije, cuando tienen hipoglicemia,
se puede generar y está contraindicada pues de pronto en pacientes que están em, en anestesia, sin utilidad de pronto en la parte anestésica, o me refiero a que si se pasan solos, sin ningún tipo de líquidos, se puede llegar a implementar. Me explico, si ustedes solo pasan de forma pura la glucosa al 5 o al 50%, no tiene un compañero que lo de pronto lo pueda diluir o lo pueda degradar. Entonces se puede llegar a generar algún tipo de, en vez de generar una deshidratación hipotónica, genera algo isotónico que me puede estar generando alguna patología. Tenemos otro líquido que es cloruro de sodio, pero en este caso es al 7,5%. Más que todo se debe implementar en pacientes que tengan CHOP, septicemia, algún tipo de torsión gástrica, politraumatismo, se puede implementar. Contraindicado específicamente con deshidrataciones con hiperosmolaridad, sobrecarga de volumen patológico, algo cardíaco o pulmonar. Hablamos pues de los cristaloides, perdón, de los coloides. En este caso, pues la albúmina y el plasma son como los más conocidas. Entonces, más que todo, pues esta es para expandir la parte del volumen intravascular. Está contraindicada en pacientes de pronto que tengan algún tipo de reacciones alérgicas, lo mismo el plasma. Y la otra solución que se maneja es el manitol, que nos ayuda más que todo es con la parte de disminuir la presión intracraneal de nuestros mascotas por algún politraumatismo o a nivel intraocular o algún edema cerebral. Se puede implementar. Entonces, ya por último hablamos pues del caso clínico para que me entiendan un poco lo anteriormente mencionado. Entonces llega un paciente a consulta con 10 años de edad, ingresa con un vómito y 2 episodios de diarrea. Sus signos clínicos, mucosas pálidas y secas, retorno del pliegue capilar y cutáneo mayor a 5 segundos y tiene dolor y presenta dolor a la palpación abdominal. Aparte, pues mi paciente está decaído y pues no se levanta, está letárgico y no consume alimento hace mucho tiempo. Mucho tiempo, de pronto en este caso me refiero a más de 2 días que mi paciente no come y yo como propietario no le estoy suministrando ningún tipo de hidratación, ya sea electrolitos o pedialite o agua de forma asistida con jeringa. Se le toman exámenes sanguíneos como lo son el hemograma, tiene el hematocrito eh, y la hemoglobina baja, ¿sí? Entonces, lo que me indica que ya hay una deshidratación, ¿cierto? Tiene aparte anemia regenerativa, la parte de los glóbulos blancos, hay una leucocitosis, hay una infección, tiene neutrofilia con linfocitosis, aumento de las 2 líneas blancas, plaquetas bajas que normalmente pues, se denomina una trombocitopenia. En la bioquímica sanguínea están alteradas la parte de la LT y la AST. Se le realiza aparte un test de hemoparásitos en el cual nos da positivo Ehrlichia canis. Recuerden que esta Ehrlichia canis es una enfermedad hemoparasitaria que la transmite la garrapata y la pulga, que son enfermedades que no tienen cura, se trata la sintomatología, pero el paciente puede vivir con la enfermedad. Entonces, ¿cómo sería el ejemplo del caso anteriormente mencionado? Entonces, según con la hidratación de las mucosas, que no consume alimento hace mucho tiempo, y las pérdidas patológicas que mi paciente presenta, el porcentaje de deshidratación en esta ocasión sería del 10%. Entonces, ¿qué pasa? Saco 3 ítems de forma correcta. Uno, si mi paciente es adulto cachorro. El segundo ítem es el de mantenimiento, que sería el factor de corrección. Y el tercero, las pérdidas patológicas. Entonces, como mi paciente es adulto, el factor de corrección básico es de 10. Entonces, en conjunto con el peso, hago la fórmula. 15, que es el peso, por el factor de corrección, que es 10%, por 40, que sería anteriormente, les mencioné
que cuando nuestros pacientes son adultos o cachorros en forma de mantenimiento, se le corrige con el factor de 40-60. Como es adulto, su factor de corrección es 60, es 40. Entonces, ¿qué pasa? En esta ocasión se van a sumar, a multiplicar, dándonos un total de 1220 ml, que sería por hora. Ahora el mantenimiento, el factor de corrección que anteriormente les mencioné, si es adulto o cachorro, sería el peso por el factor de corrección, que en este caso sería 60, dándome un total de 900 ml por hora. Ahora las pérdidas. Si son diarreas y vómitos, cada una tiene un valor diferente, ya sean caninos o felinos o cachorros. Diarreas normalmente tiene un valor de 50 y vómitos un valor de 100. En el anterior caso tiene las pérdidas dos diarreas, entonces en este caso cada diarrea pues vale 50, entonces en este caso eh, serían 100 de pérdidas por diarreas. Vómitos, uno, cada vómito vale 100. En este caso se suman ambos, dándome una total de pérdidas patológicas en 200 ml por 24 horas. Entonces, ¿qué pasa? Teniendo ya estos tres ítems totales, sumo cada uno. 1200 que nos dio en la corrección ya sea de adultos, en mantenimiento que nos dio 900 y en pérdidas patológicas 200. Da un total de 2300 ml. Estos 2300 ml son lo que el paciente requiere durante 24 horas. Ahora la gran pregunta, ¿cómo suministro estos 230 ml? Entonces, los divido por 24 horas, ¿cierto? Dándome un total de 90 ml por hora. Entonces, si yo no le voy a hacer la regla que anteriormente les dije de 8 a 16, sino voy a mantenerlo cada hora con 96 ml, se puede realizar. Entonces, el total en cada hora se tiene que suministrar 96 ml durante 24 horas. Pero ¿qué pasa? Cada hora contiene 60 minutos. Entonces, el total de los ml, que fueron 96, lo divido por 60 minutos, dándome un total de perdón, de 1.6 ml, que serían las gotas. Entonces, anteriormente les dije que ya sea macrogoteo o microgoteo, tiene un total de gotas. Entonces, en este caso, el microgoteo generalmente es por 60, por 20 gotas. Entonces, lo ideal pues sería multiplicarlo. Entonces, el total de gotas que me dio anteriormente son 1.6 por 20, perdón, por 60 que tienen los minutos, por 20 que cumplen las gotas por el microgoteo. Da un total de 2 gotas por minuto. Entonces, ese sería el cálculo por minuto que se debe implementar por la corrección, perdón, por la gota minuto que debemos implementar. Y llegado el caso, ya después de hacer este cálculo, se puede formar la fórmula básica que les comenté anteriormente, que sería 30 por el peso más 70 después de la corrección de deshidratación para no sobrehidratar a mi paciente y se mantenga hidratado. Para seguir con el caso, recuerden pues evaluar la hidratación cada 24 horas en conjunto con el mantenimiento para no sobrehidratar el paciente. Los diagnósticos diferenciales que podemos sacar de ese paciente es que tenga de pronto una gastroenteritis bacteriana, gastroenteritis parasitaria, una colitis, algún cuerpo extraño o de pronto anaplasma, que es otra enfermedad hemoparasitaria. ¿Cómo de pronto sería el tratamiento? Em, el ideal em, fluido que puede implementar va a ser el cristaloide, en este caso el cloruro, que sería el ideal, ¿cierto? El porcentaje de deshidratación, en este caso les dije anteriormente que era 10, ¿cierto? Pero se puede reevaluar cada 24 horas, disminuirlo a 8, a un 6 o hasta un 4 o la fórmula básica. Protector gástrico como el omeprazol, a dosis de 0.5 miligramos cada 12 horas. Provide 12 ml por kilo cada 24 horas. El fluimucil, un antioxidante a nivel hepático, eh,
a dosis de 75 miligramos por kilo cada 24 horas endovenoso. La oxitetraciclina, que va a ser el antibiótico de elección para la Ehrlichia canis, a dosis de 5 miligramos eh, cada 24 horas por 5 días. Esa solo es endovenosa. Hay otra que se llama el diciclin o la oxiciclina, que ya sería para manejo en la casa vía oral. La iosina es como una buscapina que me va a ayudar con los cólicos a nivel abdominal por los vómitos y diarreas a dosis de 25 miligramos por kilo cada 12 horas. La serenia es un antiemético de elección de 24 horas que me va a cubrir a 0,1 miligramo por kilo. Lo ideal es que la manejen subcutánea y el Bismoped de uso oral, que es para un antidiarreico a dosis de 5 ml por cada 10 kilos, cada 12 horas como mínimo. Ese sería pronto el tratamiento ideal para este paciente en conjunto con la corrección de la parte de pérdidas y mantenimientos que les mencioné. Y eso sería todo por la clase de hoy. Ahora pues vamos a pasar a la sesión de preguntas. Si de pronto alguno tiene alguna duda o inquietud respecto a la clase, entonces en este momento se pueden encender sus micrófonos o recuerden que el chat está activo por si quieren implementar. Me preguntan por el chat, ¿cuál sería el manejo de hidratación en paciente con hepatitis infecciosa, labrador de 5 años, muy ictérico? Entonces, más que todo, como ya le está fallando la parte hepática, entonces ya el paciente me está generando de pronto una hipovolemia, que esto se puede convertir en un chupo ortosistémico, que esta deshidratación puede llegar a la parte neurológica. Entonces, en este caso te puedes guiar por la tabla. En este caso, personalmente se puede implementar la deshidratación entre un 8 a un 10% que tienes que reevaluar 24 horas y te recomiendo mucho, pues si llegado el caso tiene este falla hepática, agregarle el fluimucil, que es un antioxidante que me ayuda no a regenerar, sino a limpiar un poco la parte hepática y que me ayuda a restaurar los niveles de la funcionalidad y estructuralidad a nivel del hígado. Me preguntan, ¿en gatos podemos utilizar retorno de pliegue con seguridad, ya que la mayoría de los gatos son muy flácidos o tienen mucha elasticidad de la piel? Bueno, normalmente es verdad lo que dices. Algunos pues tienen el pliegue cutáneo totalmente flácido, entonces se puede pronto dar como un falso positivo. Entonces, lo que yo hago en gatos es si de pronto el retorno del pliegue es como de pronto incierto, entonces se puede implementar lo mismo que es el retorno del pliegue cutáneo en conjunto con la parte de las almohadillas. Hay algunos que las tienen blanquitas, entonces tú lo puedes oprimir y ahí también puedes reevaluar la parte de deshidratación. O lo otro en la parte de las narinas, ¿sí? Llegado el caso de que sean negras, ahí solamente te confiarías de la parte de la mucosa y la parte de la mucosa de la parte de la esclerótica, que sería pues lo ideal, ¿sí? Sería eso más que todo en felinos, ya que es muy cierto lo que dices respecto al pliegue, pues es bastante flácido, pero te puedes guiar de pronto con eso. ¿Alguno tiene alguna otra duda o inquietud? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias. Si pudiera, por favor, guiarnos para pacientes renales, podemos pensar en un paciente iris 3. Ujú. ¿Qué?
en este caso, paciente renal. Bueno, Sí. en este caso, respecto ya a paciente renal, en este caso me iría de pronto, no sé si has escuchado el SMDA, que es un perfil que se realiza para mirar la funcionalidad del riñón, que es lo primero que yo implemento cuando los propietarios me dicen que el riñón no les funciona, ¿sí? Si tienen la creatinina alta, el BUN alto y el BUN-CRE alto, entonces ahí de pronto puede ser una insuficiencia renal aguda. Pero si el SMDA es el que me indica el ideal, cómo está funcionando el riñón, si está en qué estadio, es como para mirar si mi paciente, un ejemplo, tiene algún tipo de cáncer, en qué estadio está y si es cancerígeno o no. Entonces, lo mismo pasa con este examen. Si miro qué funcionalidad tiene este riñón, en qué estadio está. Si está en estadio 4, por más de líquidos que tú le implementes medicamentos, el riñón no va a tener absolutamente forma de pronto de compensarlo. Entonces, es importante que de pronto en este caso remitas a diálisis en primera instancia antes de empezar con toda la parte de fluidos. Entonces, si es un paciente renal, lo ideal es que el cristaloide que debes implementar en primera elección va a ser el lactato de Ringer. ¿Por qué? Porque no va a tener tanta sobrecarga para eliminar el potasio en el cloruro, potasio y sodio a nivel renal y no vaya a trabajar el doble. Entonces es importante en estos casos, pues el fluido de elección va a ser un cristaloide de forma de lactato. Hay que debemos implementar. Entonces, si mi paciente está en cuidado crítico, lo ideal es hospitalizarlo cada 24 horas y el porcentaje de deshidratación de pronto de estos pacientes renales, si no tienen vómitos o diarreas, puedes tenerlo en un factor de deshidratación de un 8% e ir reevaluando. Mi paciente cada cuánto orina, el peso y las constantes fisiológicas, ¿sí? Pero entonces cuando tú me dices un paciente renal, lo primero que a mí se me viene a la cabeza es mirar la funcionalidad con el SMDA para mirar en qué estadio está el riñón. Sería como mi recomendación. Gracias. Ok. Me preguntan por el chat. eh, el total de líquidos de los 1200 en el caso clínico. Entonces, mira, en este caso, como yo te dije, que es un paciente adulto, ¿sí? Entonces, el paciente adulto a cachorro es diferente de pronto el factor de corrección. Entonces, en este caso es importante el peso del paciente. En el ejemplo que les di, el peso es de 15, ¿cierto? Por el factor de corrección, que en este caso es el 10 por el 40, ¿sí? Entonces, ahí tú multiplicas todos estos y te va a dar el valor total. Eso fue lo que se implementó. Me hacen otra pregunta. Para pacientes con problema cardíaco, ejemplo, endocarditis mitral, ¿qué tipo de fluido usaría usted para hidratarlo por enfermedad leve y por ingreso a cirugía? Bueno, ahí cuando de pronto son fallos cardíacos, el fluido de elección va a ser el mismo como funcionalidad renal que les dije anteriormente. El ideal sería un lactato, ¿sí? Pero pues tienes que mirar que el paciente no tenga una acidosis metabólica. eh, eh, la acidosis metabólica, porque de allí si tiene acidosis metabólica, lo ideal pues es agregarle cloruro. Entonces, lo importante pues es mirar en qué estado se encuentra el paciente. Para anestesia, si el paciente también pues tiene fallo cardíaco, el ideal pues sería el lactato de Ringer. Y si el paciente está consumiendo algún tipo de medicación cardíaca, lo ideal es que en esta ocasión se administre la medicación una hora antes de ingresar a quirófano,
con el fin de no descompensar la funcionalidad cardíaca durante la cirugía. Pero el medicamento de elección va a ser el lactato Ringer, tanto en insuficiencia cardíaca como en fallo renal. Si el paciente de pronto tiene un fallo hepático, lo ideal es administrar cloruro. Vale, entonces si no hay más preguntas, entonces pues recuerden que el material se le suministra, se lo comparto con mi asesora, ella se encarga de suministrárselo a ustedes y conjunto con los certificados. Entonces espero tengan una feliz noche, un saludo desde Colombia y espero verlos en otra oportunidad.